partes y e integrales definidas. Primero que no nos quede ninguna duda de eso, para después poder abordar el tema de área bajo la curva. La clase pasada llegamos a integrales definidas. Cuéntenme ustedes por dónde han andado. Yo no pude hacer, profe, el 5 Bueno, de la página 16. ahí me voy, espérate que me voy a salir de acá. Espérame que lo abrí. Página 6. 16. Perdón, sí, 16. Sí, te entendí 16, pero no sé por qué dije 6. Ahí estoy. El 5 dice, la integral desde que x vale menos 1 hasta que x vale 0 de 3x cuadrado por e a la x cuadrado. ¿Esa? Sí. Es a la x cuadrado a la x cubo. Tengo que agrandar porque entre que estoy chicata, a la x cubo. Bueno. ¿Qué tal, Emiliano? Ahí comparto pantalla y vamos a hacer el ejercicio. Me están viendo la frente nada más porque estoy... Vamos con la pizarra. Está lentita mi compu. No quiero abrir la pizarra, esta porquería. Ahí está. Bueno, ahí abrimos la pantalla. Pero... Bueno, sí, le vamos a poner entonces. Si con no me deja, con sí me dejará. Ahí está. Es el 5. Ahí está. Bien, primero recuerden los pasos a seguir para resolver una integral definida. Acá como el compañero como que se pasó directamente a... no sé qué me está haciendo mi pizarra. Bueno, ténganme un segundo de paciencia que no sé qué me está haciendo la pizarra. Hay dos Obviamente abiertas, profe. sí, igualmente seguro que soy yo, que no es la pobre pizarra. Yo me doy cuenta que tengo dos abiertas, pero ahí está la cierro. Ahí no. Es como cuando ustedes le echan la culpa a la calculadora. Yo sé que soy yo, pero bueno. Me hago cargo, soy yo, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Por eso prefiero la presencial. Bueno, ahí está. Ahí nos pusimos en sintonía. Este es el ejercicio que querían hacer. Integral definida. El primer paso para la integral definida, vamos a hacerlo con el costadito, es resolver la integral indefinida. Entonces, si ustedes se quieren ordenar los pasos, el primer paso va a ser resolver la integral de 3x cuadrado por e elevado a la x cubo.
diferencial X, sin límites de integración. ¿Para qué? Para obtener f grande de X, que es lo primero que voy a necesitar. Entonces, para resolver esta integral indefinida, lo puedo hacer en forma directa, tengo que usar algún método de resolución, sustitución, por partes, díganme ustedes. ¿Cómo saldría? ¿Sale directa? No, porque hay una multiplicación. De momento que hay una multiplicación que no puedo resolver, porque 3x cuadrado por e a la x a la 3, esa multiplicación no se puede resolver. Entonces queda expresada tal cual está. 3x cuadrado por e a la x a la 3. Bien. Ahora, como no puedo resolver esa multiplicación, siempre que tenga que integrar una función que está compuesta por una multiplicación, entonces tengo que aplicar uno de los métodos de resolución. Sustitución o por parte. ¿Por cuál saldrá? Cri, 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 cri. ¿Por cuál sale? ¿Por sustitución o por partes? ¿Por partes? ¿Por partes? Fíjense que tienen. Multiplicando al 3 tienen x cuadrado. Y elevando a la e tienen x a la 3. No, por sustitución. ¿Cómo me doy cuenta? Que Porque pares, con x al cubo me va a dejar simplificar el x al cuadrado, ¿no? ¿cómo me doy cuenta o cómo puedo sospechar? A veces me puedo equivocar, cuenten con eso, que a veces a uno le parece que se va a poder hacer por un método y después se da cuenta que no. Pero, como dijo el compañero, ¿cómo me doy cuenta que puede ser por sustitución? Y porque tengo x a la 2 y x a la 3. Si yo elijo llamar u a x a la 3, al derivarla me va a quedar 3x al cuadrado. Y es esa la que me va a permitir simplificar la otra función. Y si no se dan cuenta, bueno, manos a la obra. Tienen que elegir a cuál de las funciones llaman u. Tienen x al cuadrado, que es un polinomio de grado 2, y x al cubo, que es un polinomio de grado 3. Por más que tenga un solo término, es un polinomio. Entonces, llamo u a x a la 3. Necesito el diferencial, entonces derivo u. La derivada de u es diferencial u. Epa. Y la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Diferencial x. Tengo que despejar el diferencial x porque luego voy a tener que poner en el lugar de diferencial x el equivalente que encontré del diferencial u. Entonces estas 3x cuadrados pasan dividiendo diferencial u. Me va a quedar el diferencial u dividido 3x al cuadrado es igual al diferencial x. Entonces ahora tengo que armar esta nueva integral, pero ahora va a ser de variable u. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Por e elevado a la u. ¿No? Porque en el lugar de esta x al cubo voy a poner u, porque x al cubo es a quien llamé u. ¿Sí? Y en el lugar del diferencial x voy a poner su equivalente al diferencial x, ¿no? Diferencial x es igual a diferencial u dividido 3x cuadrado. Entonces, en el lugar de diferencial x pongo diferencial u dividido 3x cuadrado. Y ahora vemos que 3x cuadrado está multiplicando, pero 3x cuadrado también está dividiendo al diferencial u, pero está dividiendo. O sea que estas 3x cuadrado las puedo simplificar con estas 3x cuadrado. Al simplificar, me quedó una integral solo de variable u e integral u, y diferencial u. O sea que tengo que integrar
La integral de e a la u diferencial u va a ser igual ¿a cuánto? La integral de e a la u diferencial u es EU, e a la u, E a la U al cuadrado dividido 2. e a la u. La integral de e a la u es e a la u. ¿Sí? Ah, claro, claro, sí. Pero eso es f grande de u, porque integré la función de variable u. F grande de u es e a la u. El tema es que yo necesito f grande de x. F grande de x. ¿Cómo hago para encontrar f grande de x? Donde puse u, ahora la reemplazo por esto a lo que llamé u. Así que me va a quedar que f grande de x es e elevado a la x a la 3. Más k, pongo más una constante. ¿Sí o no? No. ¿Y por qué no? Porque en las integrales definidas, esa constante la despreciamos, no la tenemos en cuenta. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos haciendo la integral indefinida para luego hacerla definida, o sea, para luego usar los límites de integración, esa constante la despreciamos, no la vamos a usar. Entonces, el primer paso es encontrar la integral indefinida. ¿Sí? El segundo paso, no voy a correr porque no va a entrar. El segundo paso, lo vamos a correr Hasta ahí el primer paso fue resolver esta integral indefinida. Ya sabemos que la integral indefinida nos da f grande de x es igual a e elevado a la x al cubo. Bien, ahora vamos al segundo paso. Segundo paso. En el segundo paso, ¿qué voy a hacer? Esta f grande de x la voy a evaluar en ambos límites de integración. Primero voy a usar el límite superior, f grande de 0, o sea, acá esta f de x la voy a evaluar cuando x es 0. O sea que me va a quedar e elevado a la 0 a la 3. 0 a la 3, 0. E a la 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es e a la 0? Todo número elevado a la 0 da 1. 1 positivo. Entonces, e es un número irracional. 1. Ya sabemos que f de 0 es 1. Ahora voy a evaluar esta f grande de x en el límite inferior, o sea, en menos 1. F de menos 1. E elevado a la menos 1 elevado a la 3. Menos 1 a la 3 es menos 1. Entonces me queda e elevado a la menos 1. Cuando el exponente es negativo, ¿qué tengo que hacer? Invertir la base de la potencia. La base de la potencia es e, que tiene denominador 1. Si invierto la base, el 1 queda en el numerador y la e queda en el denominador. Y todo esto pasa a tener exponente positivo, o sea, a la 1. Pero resulta que elevar a la 1 me da lo mismo, o sea, 1 elevado a la 1 es 1, e elevado a la 1 es e. Ya calculé f grande de 0 y calculé f grande de menos 1. El tercer paso, que aunque ustedes no necesitan ponerlo como primero, segundo, tercero, sino
Se los estoy poniendo así para que se les ordenen los pasos a seguir. La integral de menos 1 a 0 de 3x cuadrado por e elevado a la x a la 3 va a ser igual a f grande de 0, que me dio 1, menos f grande de menos 1, que me dio 1 sobre e. Ah, no, era una e, no un 6. Uno menos 1 sobre e. Como 1 sobre e es un número irracional, lo puedo dejar expresado tal cual. 1 menos 1 sobre e. ¿Preguntas? ¿No? El paso 3. Bueno, hasta el 2. Mirá, arranquemos en el anterior. Nosotros teníamos, vamos con verde. Nosotros teníamos que f grande de x es e a la x a la 3. Perfecto. En el segundo paso, esta f grande de x la evaluamos cuando x es 0. Y nos dio 1. ¿Sí? Y también la evaluamos cuando x es menos 1. Y nos dio 1 sobre e. ¿Sí? Pero hay un teorema que se llama el teorema del cálculo integral, que dice que una integral definida es igual a esa integral evaluada en el límite superior menos esa integral evaluada en el límite inferior. F grande de 0 menos f grande de menos 1. F grande de 0 es 1, menos, porque este es un menos, f grande de menos 1, que es 1 sobre e. Y como 1 sobre e es un número irracional, si yo resuelvo esa resta, lo que voy a obtener es una aproximación del resultado, que también va a ser un número irracional. Entonces, corresponde dejarlo expresado como acaban de ver acá. Ahora sí, esto porque nos dio un número irracional, pero, a ver, el resultado de una integral definida siempre es un número real. Este número irracional es un número real. ¿Nosotros lo podemos expresar como decimal? Sí, pero va a ser una aproximación, porque como el número irracional tiene infinitas cifras decimales, bueno, no voy a obtener el resultado exacto. Más exacto es dejarlo escrito como 1 menos 1 sobre e. ¿Quieren proponer alguna otra integral definida para ver que no siempre va a pasar esto de que no es irracional? A ver, ahí están viendo. Díganme cuál otra quieren hacer. Pasa que otro como este no hay, profe. No, porque justamente esta da un número racional. ¿Qué pasa con la 6? La integral de b a b de 6x diferencial x. ¿Qué pasó con la 6? Da 0. ¿Y en qué se basan para decir que da 0? Exactamente, exactamente. Y esa es una de las propiedades de las integrales definidas. Propiedades de las integrales definidas.
Cuestión que yo sugeriría que lo miren, lo analicen, porque hay ejercicios donde hay que aplicar esas propiedades que una vez que uno identifica las propiedades termina siendo una pavada. El tema es identificar la propiedad. Esta integral, a ver, no tiene sentido, como dice Emiliano, resolverla, porque supongamos, resolvemos la integral definida. Bueno, supongamos que alguno dice, bueno, yo la voy a resolver porque, bueno, la resuelvo. Me queda 6. Cuando integro x va a ser x cuadrado sobre 2. ¿No? Resulta que el 6 y el 2 lo puedo simplificar y me queda 3x cuadrado. O sea que f grande de x es igual a 3x cuadrado. Ese es el resultado de la integral indefinida, ¿no? Supongan que no identificaron la propiedad, pero dicen, bueno, pero yo lo voy a resolver. Resuelven la integral definida. Después saben que el siguiente paso es evaluarla en el límite superior y evaluarla en el límite inferior. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer f grande de b menos evaluada en el límite inferior, f grande de b otra vez. Y si yo resto dos expresiones idénticas, no importa cuánto me dé esa expresión. Al restarlas entre sí, como dijo Emiliano, iba a dar 0. ¿Y cuánto da f grande de b? ¿Y qué importa cuánto da? Lo importante es que me dé lo que me dé cuando la resto por sí misma y me va a dar 0 el resultado. Si yo reemplazo el b en la x, me queda f grande de b 3b al cuadrado. Menos, vuelvo a hacer lo mismo. Reemplazo la b en la x y me queda 3b al cuadrado. Y b no sé cuánto es. No importa cuánto valga b, cuando haga 3 por b al cuadrado y le reste 3 por b al cuadrado, seguro que esto va a dar 0. ¿Sí? ¿Cómo podría resolverlo sin hacer todo esto al cohete, digamos? ¿Qué digo? Que esta integral desde que x vale b hasta que x vale b de 6x diferencial x es igual a 0 por la segunda propiedad de las integrales definidas, que dice que cuando una integral definida tiene los límites de integración iguales, me da 0. Que es en definitiva lo que dice la segunda propiedad, ¿no? Y la primera propiedad, ¿qué dice la primera propiedad? Puras letras, dice. La integral de a b de f de x diferencial x es igual a menos la integral de b a a de f de x diferencial x. ¿Qué entienden de lo que dice ahí? ¿Cuándo se cambian los signos? ¿Cuándo se cambia el signo del resultado? Bueno, hagamos un ejemplo. Ya que no nos damos cuenta de qué es lo que me está diciendo la propiedad, hagamos un ejemplo. A ver, la integral, vamos a usar esta ya que estamos de 6x. La integral de 6x desde que x vale 1 hasta que x vale 3. Ya sabemos que la integral, o sea, f grande de x, es 3x cuadrado, ¿no? 3x cuadrado. Ustedes van a ver que hay libros que les ponen unos corchetes y acá les ponen los límites de integración, desde que vale 1 hasta que vale 3. Eso quiere decir evaluada desde que x vale 1 hasta que x vale 3. Entonces, para resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? A la x la reemplazamos por el 3, entonces nos va a quedar 3 por, en el lugar de esta x, este era un punto, ¿eh? En el lugar de esta x pongo un 3, 3 por 3 al cuadrado, menos
Luego la evalúo en el límite inferior. 3 por 1 al cuadrado. Resuelvo el primer paréntesis. 3 al cuadrado 9 por 3, 27. Menos 1 al cuadrado 1 por 3, 3. 27 menos 3, 24. Hasta acá estamos de acuerdo, ¿se entendió? Resolví la integral indefinida, luego la evalué en el límite superior y le resté esa misma integral evaluada en el límite inferior. Me dio 24. ¿Qué podrían decir entonces ustedes de la integral desde que x vale 3 hasta que x vale 1 de 6x diferencial x? ¿Cuánto será que va a dar? Ese 3 que lo hice medio feucho. ¿Cuánto creen que va a dar? ¿Por qué menos 24? Ay, no veo el chat yo desde acá. ¿Por qué será que va a dar menos 24? ¿Qué opinan? Porque están invertidos los límites. Porque están invertidos los límites de integración. Ustedes piensen, la integral indefinida va a ser la misma, porque estamos hablando de la misma función, ¿no? Esto sucede únicamente cuando invierto los límites de integración, pero mantengo la misma función, porque si yo cambio de función e invierto los límites de integración, bueno, me va a dar otra cosa completamente distinta. Pero acá estamos manteniendo la misma función. Le cambiamos los límites de integración. Al ser la misma función, la integral va a seguir dando 3x cuadrado, pero nosotros la vamos a tener que evaluar desde que x vale 3 hasta que x vale 1. O sea que primero vamos a hacer evaluada en 1, 3 por 1 al cuadrado, y le vamos a restar evaluada en 3. O sea, 3 por 3 al cuadrado. Esto nos va a dar 3 y esto nos va a dar 27. Cuando la resta invertimos el orden, nos dan enteros opuestos o números opuestos, ¿no? O sea que esta va a dar menos 24. Es eso lo que dice la segunda, la primer propiedad, que la tenemos aquí arriba, que no la veo. Ahí está. Es eso lo que dice la primera propiedad, que cuando yo tengo la integral de la misma función, si cambio de funciones, ya ahí no puedo tener ningún punto de comparación. Si estoy integrando la misma función, pero invierto los límites de integración, entonces el resultado de esta nueva integral va a ser el número opuesto, el valor opuesto que me dio la anterior. ¿Se entiende? Entonces, ya sabiendo eso, no necesito resolverla. Aplico la propiedad. ¿Sí? Y la tercera propiedad, ¡ay! Me gustó la palabra atajo. Me gustó la palabra atajo. Otra vez, presten atención que está hablando siempre de la misma función. ¿Sí? La integral de AB de f de x diferencial x más la integral de B a C de f de x diferencial x. Teniendo en cuenta que esa f de x, estamos hablando de exactamente la misma función. ¿Qué otra cosa ven de particular en esta propiedad? Además de que estamos hablando de la misma función. ¿Qué pasa con los límites de integración? Aparece un tercero.
Bueno, sí, pero no es una condición necesaria esa. Aparece ahí en la propiedad, pero la podemos usar sin necesidad de que suceda eso de que A sea menor a B y de C. No es imprescindible que suceda. Lo que sí es imprescindible que suceda es, primero y principal, lo que acabo de decirle, que estemos hablando de dos integrales de la misma función. Después, fíjese, el máximo y mínimo, ¿a qué será que se refieren? ¿A los límites de integración? ¿Qué pasa con los límites de integración de la primera y de la segunda? ¿Qué tienen en común? En la primera integral, B es límite superior y en la segunda es límite inferior. ¿Sí? Y el resultado es una integral con el límite inferior de la primera, pero el límite superior de la segunda. ¿Sí? Es como que acá hago la cadena. Este límite superior de la primera tiene que coincidir con el límite inferior de la segunda. Entonces lo puedo aunar en una sola integral. Con un ejemplo. A ver. Por ejemplo, la integral, vamos a seguir usando 6x porque no vamos a estar pensando demasiado. La integral de 6x, diferencial x. Desde que x vale 1 hasta que x vale 2, supongamos. Más la integral de 6x, diferencial x, desde que x vale 2 hasta que x vale 7. Esta propiedad me está diciendo que si el límite superior de la primera es igual al límite inferior de la segunda, obviamente siempre hablando de la integral de la misma función, si no, no nos podemos meter en estas cuestiones. Quiere decir que si estamos hablando de integrales de la misma función, que estamos sumando y el límite superior de la primera es igual al límite inferior de la segunda, a esta suma de integrales la voy a poder expresar como una única integral. ¿Qué límite inferior va a tener? Límite inferior, el de la primera. Y límite superior, el de la última. ¿De qué función? De la misma función de la que estábamos hablando, de 6x. Diferencial x. O sea, ¿para qué voy a hacer dos integrales definidas y luego sumar los resultados si puedo hacer directamente una única integral definida, usando el límite inferior de la primera y el límite superior de las... Yo dije el límite superior de la última. ¿Por qué digo de la última? Porque no necesariamente tiene que ser una suma de dos integrales. Puede ser de 3, de 4, de 5, de la cantidad de integrales que quieran, siempre y cuando se cumpla esto de que el límite superior de la primera sea igual al límite inferior de la segunda. Igual al límite superior de la tercera, igual al... ¿Se entiende? Una de 3. Hagamos una de 3. Y acá puse 6x por poner, para que vean que tiene que ser la misma función. Supongamos que tenemos la integral de menos 3 a 5 de g de x. Diferencial x. Más la integral de 5 a 9 de g de x. Diferencial x. Más la integral de 9 a, qué sé yo, a 12 de g de x.
diferencial X, ¿no? O sea, estoy sumando 3 integrales de la misma función. Primer condición la tiene. Siempre estamos hablando de la misma función. Luego, me están cebando mate, por si no se dan cuenta. Luego, el límite superior de la primera es igual al límite inferior de la segunda. ¿Ven? ¿Y qué pasa de la segunda a la tercera? Lo mismo. El límite superior de la segunda es igual al límite inferior de la tercera. ¿Ven cómo voy haciendo esa especie de cadenita? Entonces, ¿puedo expresar esta suma de integrales en una única integral? Sí. 12 arriba y menos 3 abajo. Va a ser la integral primero de la función g de x, porque tenemos que estar hablando siempre de la misma función, diferencial x. Ahí escribo, ¿eh? ¿Qué límite inferior va a tener? 12 y menos 3. Menos 3 el límite inferior, 12 el límite superior. ¿Sí? Y esto es aplicada a la tercera propiedad. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, hay unos ejercicios que aparecen por ahí donde pide que se apliquen las propiedades de las integrales. Cuando uno habla de las propiedades de las integrales, habla de estas 3 propiedades. Ay, espera que me agarre un calambre. Pero también las propiedades de las integrales, por ejemplo, si yo tengo la integral de una constante por una función, hay una propiedad o regla de integración que dice que si integro una constante por una función, a la constante la saco fuera y va a ser la constante por la integral de la función. Esa es otra propiedad. O cuando tengo la integral de suma o resta de funciones, es la integral de la primera más la integral de la segunda. ¿Sí? Bueno, en el módulo, acá están, dice, resolver aplicando propiedades. La experiencia me ha demostrado que no le dan ni 5 de bolillas a esta parte de ejercicios. Yo me salté, no se me pegó. Bueno, Profe, yo le había mandado un mensajito. ¿De qué? Ah, el que me pedías que active los resultados. Sí, eso. Sí. Si la profe Natalia y la profe Cintia no lo quisieron activar, debe ser que le están dando más tiempo a sus alumnos. Entonces, yo si lo activo... Okay. Pensé que era solo de ustedes. No, Esa parte. el aula la compartimos con las otras comisiones. ¿Saben que Ok. estoy buscando dónde se me pegó lo que copié? ¿Será? Ah, sí, tenés razón. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al compartir el aula, si yo activo para que ustedes lo vean, lo van a ver todos. Y evidentemente las profesoras todavía no están queriendo activar porque piensen que tenemos una pequeña diferencia porque las otras comisiones, sus clases son todas virtuales. Claro. Y como son todas virtuales, no quiero decir yo tenía razón. ¿Vieron cuando te dicen, no me digas, ya sé, me lo dijiste? Hay un desfasaje en cuanto a cómo van con las actividades las otras 2 comisiones que están haciendo todo virtual. Ese desfasaje es el de no hacer. Y bueno, entonces ellas no están queriendo todavía activar los resultados hasta que no avancen un poquito más los alumnos con la resolución. Claro. Seguramente que en esta semana tenemos un grupo donde dice, bueno, activamos, listo, activamos, así que tengan paciencia. Igual cualquier consulta es el momento. Bueno, el primer ejercicio que pide resolver aplicando propiedades. Vamos con el primero entonces. Dice, si la integral de 1 a 5 de f de x es 12,
y la integral de 4 a 5 de f de x es 3,6. Hallar la integral de 1 a 4 de f de x diferencial x. Combinen un poco las propiedades. Tirando una soga hasta la profesora. Esto es dato. ¿Qué les está diciendo? Que la integral de 1 a 5 de la función f de x es 12. No tienen que integrar. Ya les está dando el resultado de la integral de f de x de 1 a 5. Esto también es dato. Ya les está diciendo cuánto da la integral de 4 a 5 de f de x diferencial x. O sea, ya tienen los resultados. ¿Qué les pide que encuentren? Dice, hallar la integral de 1 a 4 de f de x diferencial x. Obviamente usando los datos que le dan, ¿no? Pensamiento invertido. Pero hay que justificar de dónde saca eso, alumno. A ver. Pensemos. La primera integral va de 1 a 5. O sea, límite inferior de la primera integral coincide con el límite inferior de la que me pide. ¿Cierto? ¿Coincide? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el límite superior de la que me está pidiendo? ¿Aparece en la segunda? Porque recuerden que tenemos que provocar o tenemos que obtener que suceda lo que pasó acá. El límite superior de la primera igual al límite inferior de la segunda. El límite superior de la segunda igual al límite inferior de la tercera. Entonces van a tener como solución en una sola integral el límite inferior de la primera y el límite superior de la última, sea la segunda, sea la tercera, sea la que sea. ¿Qué podrían hacer acá? Para que el último límite de integración sea 4. Invertirlo. ¿Cuál? La segunda. Perfecto, vamos anotando. La primera la dejo como está. Sí. Sí, porque tenemos el límite inferior de la primera que coincide con el límite inferior de lo que me está pidiendo. Entonces, el límite inferior de 1 a 5, la integral de 1 a 5 de f de x. Diferencial x. Bien. Y acá me dicen, invertimos el límite, acá ponemos el límite superior y acá el límite inferior de f de x. Y la tercera propiedad dice que si sumamos dos integrales definidas donde el límite superior de la primera es igual al límite inferior de la segunda, lo que vamos a obtener es otra integral con el límite inferior de la primera y el superior de la última. ¿No? ¿Qué era lo que estábamos buscando? Era lo que estábamos buscando. Ahora, ¿cuánto es la integral de 1 a 5 de f de x diferencial x? ¿Cuánto es? ¿Qué dice acá? 12. Esto es 2. Más, ¿y cuánto me da la integral de 5 a 4 de f de x diferencial x? Menos 3,6. ¿Por qué?
Porque invertí los límites de integración. Y cuando invierto los límites de integración, el resultado es con el signo Es el opuesto. opuesto. Entonces, esta integral es menos 3,6. ¿Es lo que dijo Emiliano? Sí, es lo que dijo Emiliano, pero acá estoy mostrando de dónde saco lo que dijo. Entonces, ¿esto cuánto va a dar? 8,4, ¿no? Me corrigen si me equivoco. Por favor, no me hagan escribir ninguna Sí, profe. burrada. Bueno, ¿encontré lo que me estaba pidiendo? Sí. ¿Y qué hice? Utilicé la tercera propiedad y utilicé la primera propiedad que habla de que si cambio los límites de integración, si invierto los límites de integración, el resultado va a ser de signo opuesto. ¿Y lo resolví? Sí, lo resolví aplicando las propiedades. ¿Qué sucede? Que hay muchos que lo deducen, ¿sí? Pero está bueno que además de deducirlo, también sepan justificar aplicando las propiedades. Con esto que yo escribí acá no hay nada que explicar. Ustedes están justificando de dónde sacaron, ¿sí? Habla por sí solo, están aplicando las propiedades de las integrales. Esto con respecto al 1. Bien. Y el 2, acá el error que nunca me hago cargo, me hago cargo que acá hay un problema. Ah, no, perdón, no dije nada. Porque yo tenía un inconveniente con esto, que había un error y pasaron un par de comisiones con ese error. No, está modificado. Está modificado. Está modificado, lo estoy mirando. Estaría modificado. Sí. Bueno, en el 2. Vamos con la información que me da el 2. ¿Cuál es el error común que cometen acá? Que me integran los resultados. El primer dato dice que la integral de 0 a 9 de f de x es 37. No tengo que integrar. Ahí en teoría puedo trabajar con los resultados ya, ¿no? En teoría. Claro, porque la integral es la misma, nada más que cambia la función. Claro, pero los límites son los mismos. Claro. A ver, cuando dice en teoría, acá los datos que les dan es que la integral de 0 a 9 de f de x es 37 y que la integral de 0 a 9 de g de x es 16. Ya está resuelto. Ahí no hay nada que resolver. Pero acá cuando les piden que hallen todo esto, ¿no? Antes de utilizar estos resultados, como dice el compañero, ¿qué tendrían que hacer en esta que quedó recuadrada? Que dice que hay que resolver la integral de 0 a 9. Este es un 0, ¿eh? ¿No hay que multiplicar esos resultados por lo que dice ahí? Antes de multiplicar los resultados, yo tendría que justificar de dónde saco que tengo que multiplicar los resultados, ¿eh? Acá dentro de la integral que me pide que resuelva hay un corchete que dice 2 por f de x más 3 por g de x diferencial x. Antes de poner manos sobre estos dos datos que nos dan, que la integral de 0 a 9 de f de x es 37 y la integral de 0 a 9 de g de x es 16, antes de usar esos resultados, y tendré que hacer algo con esta integral que me pide que resuelva. Según las propiedades de las integrales o las reglas de integración,
¿Qué dice la regla de integración cuando hay una suma de funciones? ¿Qué dice? Se integra cada término por separado, ¿no? Entonces yo ahí ya estoy aplicando una de las reglas de integración o propiedad de la integral, que dice que la integral del primer término, que es 2f de x, diferencial x, acá hay un más, ¿no? Entonces será más la integral. Esto lo hacemos intuitivamente, pero lo hacemos. Vamos integrando término a término. Más la integral del segundo término. ¿En dónde está, profe, esa regla que no la veo? ¿No la ve? Ahí la vemos. Espérame que termino de escribir. Fórmulas básicas de integración. Ah, está bien, está bien. La integral de f de x más o menos g de x es igual a la integral de... Es que, ¿qué pasa con esto? Que lo hacemos tan automáticamente que no nos damos cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es aplicar una fórmula de integración o una propiedad de la integral. Cuando ustedes tienen un polinomio de un montón de términos o una función que tiene logaritmo natural de x más x al cuadrado menos seno de x más... ¿Ustedes qué hacen? Listo, hacen. Integran el primer término, integran el segundo, están aplicando esta propiedad. ¿Sí? Es tan mecánico que capaz que no registran. Igual que cuando hacen la integral, la primera, ¿no? La integral de una constante... No, perdón, la cuarta. La integral de una constante por una función. ¿Qué hacemos? A la constante la sacamos afuera e integramos solamente la función. No lo escribimos, lo hacemos directamente. ¿Sí? Claro. Bueno, me fui a la miércoles. ¿A dónde vuelvo? No, esperen que vuelvo a la pizarra. Ahí estoy. Ahí estoy. Hasta acá apliqué la propiedad esa 5 que vimos ahí. ¿No? La 5. Pero también tendremos que aplicar la 4, que es la integral de una constante por una función, saco la constante afuera. O sea que en este primer término, este 2 lo saco afuera, porque es la integral de 2 por f de x. ¿Sí? Otra cosa, cuando distribuí, si se puede decir distribuí esta integral, los límites de integración siguen siendo los mismos. No puedo cambiar los límites de integración porque la integral original era de 0 a 9. Bueno, tendré que respetar esos límites de integración. Pero resulta que esta constante yo la saco y la pongo delante de la integral. Porque eso lo hacemos siempre. Y acá tengo otra constante que también la saco y la pongo delante de la integral. Bueno, ahí me quedó apretado el 3. ¿Sí? ¿Qué hice? Apliqué la regla de integración, esa número 5 que aparece ahí como fórmula básica o regla de integración, y la 4. Ahora, en el primer término, dice, la integral de 2 por la integral de 0 a 9 de f de x diferencial x. Y resulta que la integral de 0 a 9 de f de x diferencial x ya la tengo. Es 37. O sea que en el primer término tengo 2 por el resultado de hacer la integral de 0 a 9 de f de x, que está acá, que es 37. Más 3 por la integral de 0 a 9 de g de x. Y la integral de 0 a 9 de g de x es 16.
2 por 37, 74, más 3 por 16, 48. ...74 más 48... ...siento mucho... ...110 y 12, 122. Y encontramos lo que nos pedía, que era hallar la integral de 0 a 9 de 2 por f de x más 3 por g de x. ¿Sí? ¿Qué hacen comúnmente? A f de x la interpretan como que es 37, integran 37. Y a g de x la interpretan como que es 16, e integran 16. Y no, porque 37 y 16 ya es el resultado de la integral de 0 a 9 de f de x, que es 37, y el resultado de la integral de 0 a 9 de g de x diferencial x, que es 16. Y me dicen, ¿pero quién es f de x? Y no sé, qué sé yo. ¿Y quién es g de x? No sé, no interesa, no importa. Porque ya sabemos cuánto nos da la integral de esa función f de x, desde que x vale 0 hasta que x vale 9. Nos da 37. Y no importa quién sea f de x, ni importa quién sea de g de x, porque los resultados de las integrales por separado ya lo tenemos. Lo que hace falta es aplicar todas esas propiedades. Como dentro de ese corchete que me pide la integral tengo una suma, separo la integral del primer término más la integral del segundo término. Pero como en cada término tengo una constante por la función, la constante la saco fuera de la integral. Consulta. Ajá. Claro, acá les da una suma resta de integrales y les pide que la escriban como una sola integral. O sea, que ustedes ubíquense de cómo tendrían que poner a esas integrales. Si es necesario alguna invertirla para que justamente el límite superior de la primera sea igual al límite inferior de la segunda, el límite superior de la segunda igual al límite inferior de la tercera. Si yo lo puedo acomodar de forma que suceda eso, entonces eso va a ser igual a una integral con el límite inferior de la primera y el límite superior de la última. En la del medio no se puede hacer nada. Yo diría que miren un poquito mejor, porque me parece que sí, existe una posibilidad. A ver otra vez, porque yo pensé que me estabas preguntando y mientras vos me hablabas yo estaba mirando las integrales. ¿Cómo sería la pregunta? 3 integrales. No, no podría. Únicamente se va a poder cuando suceda exactamente lo que acabo de decirles, que yo se los escribí un poquito más acá arriba. Esto. Acá, por ejemplo. Si yo las acomodo de tal forma que el límite superior de la primera sea igual al límite inferior de la segunda, y el límite superior de la segunda sea igual al límite inferior de la tercera, y haya una suma entre ellas, obviamente, lo voy a poder expresar como una integral donde tenga el límite inferior, este era un 3PO, el límite inferior de la primera y el límite superior de la última. ¿Sí?
Lo mismo que, esperen que busco donde lo tengo, acá está. Cuando aplicamos esta propiedad, siempre tenemos que estar hablando de la misma función. Si a ustedes no les habla de la misma función en la primera integral y en la segunda, listo, ya está, olvídense, no se puede aplicar la propiedad. ¿Sí? Ven que en este ejercicio que hicimos recién, no era la misma función, no aplicamos esa propiedad, porque estábamos hablando de la función f y la función g. Aplicamos otra propiedad que dice que cuando tenemos que integrar una suma, integramos el primer término y luego integramos el segundo término. Y por último sumamos los resultados. ¿Sí? Profe, y si yo ahí directamente hacía 2 por 37 más 3 por 16, ¿estaba mal? No estaba justificado. Claro. A ver, yo te puedo decir, bueno, sí, pero ¿de dónde sale esto? Abracadabra, pata de cabra. No. Todo tiene que estar debidamente fundamentado. No es que yo te pido que vos me digas, porque apliqué la... No. Esto que hicimos acá habla por sí solo. ¿Sí? Obviamente que yo me salteé, borré el 2, lo saqué afuera, borré... Bueno, ahí me salté un paso. Pero si ustedes lo escriben de esta forma, están mostrando qué es lo que están aplicando. ¿Entiende? Ahora, que vos me pongas que todo esto es igual a 2 por 37 más 3 por 16, no me estás mostrando que identificaste tal o cual propiedad. Aunque quizás intuitivamente lo hiciste, pero lo que pide esta clase de ejercicios es que ustedes muestren que aplican las propiedades. ¿Sí? Acostúmbrense a justificar. No solo se justifica diciendo, sino escribiéndolo en forma de cálculo, como hicimos acá con las propiedades. Augusto Mapa. ¿Sí? La parte de teoría es fundamental porque uno se apoya en la teoría para resolver la práctica y pierde mucho de vista qué teoría están aplicando cuando resuelven. Quizás lo saben, quizás lo saben aplicar y de hecho los ejercicios los hacen bien. Pero cuando uno les hace una pregunta teórica, quedan completamente descolocados porque no relacionan sobre qué están sosteniendo ese ejercicio. Este es el problema de pedirles puntos teóricos. En los últimos finales estuve tomando puntos teóricos y pulgar para abajo. Y capaz que en el ejercicio anterior lo había aplicado. ¿Cómo? En el ejercicio anterior aplicaste esta teoría y no la sabés. Y no, porque yo sé hacerlo. Bueno, pero ese yo sé hacerlo, ¿de dónde sale? De la teoría que uno está leyendo, de cuando ustedes encuentran toda la explicación de cómo se resuelve. Todo esto es teoría, lo que ven acá. Que yo me mato haciendo cuadritos y cosas acá. Esto es la definición de la integral, este cuadrito que tenemos acá. Y ustedes me van a decir, ah, pero eso yo no lo sé. ¿Cómo que no? Si ustedes están todo el tiempo resolviendo integrales. O sea, lo tienen, está implícito. Implícito es algo que está, que no está explicado, pero está. Bueno, ustedes cuando resuelven en el ejercicio, la teoría está implícita en la resolución de ese ejercicio. El tema es que ustedes también se acomoden sus ideas y que identifiquen qué teoría están utilizando. ¿Sí? Yo no les voy a pedir qué teorema, no, porque no me interesa que ustedes identifiquen cómo se llama el teorema para resolver, no. Pero cuando uno les hace una pregunta teórica, que sepan manejarse teóricamente y no necesariamente en forma práctica. ¿Entiende? Que no necesiten un ejercicio con números para poder explicarlo, sino que con una teoría ya, por ejemplo, la integral, a ver, estoy inventando como los dioses. La integral de a de f de x es igual a 0, ¿verdadero o falso? Y bueno,
Ahí que pondrían verdadero porque es una propiedad de la integral. Cuando los límites de integración son iguales, la integral definida es 0. Y ya como que hablé mucho para eso, ¿no? ¿Entiende? Y no, Sí. que no tengan la necesidad de sí o sí que haya un ejemplo. No, la teoría la tienen que manejar. Y a medida que vamos avanzando, cada vez hay más teoría. Y ya hablé mucho. Bueno, ahí liquidamos esos 3. Pueden aparecer muchos otros más ejercicios con respecto a esas propiedades. Bien, integrales por partes, integrales por sustitución. ¿Alguna consulta? Yo tenía algunos de sustitución, profe. A ver. A ver, identifícame página y número de ejercicio. Mientras voy a ir borrando todo. Deshacer, acá. Ya le digo, ¿eh? Sí, sí. Una consulta, si alguno tiene alguno por partes también, y vamos a integrales, aplicación de integrales definidas, que es cálculo de área. El punto... El 9. Página. Página 13. No sé, página 13, el 9. Vamos a buscar el 9. Bien. Copiamos el 9. Corren con la ventaja que hasta ahora tienen una serie de ejercicios que los que están debajo de sustitución obviamente salen por sustitución. Después tienen una serie de ejercicios que están debajo de integración por partes y son para... Pero cuando en el parcial ustedes tengan que resolver, nadie les va a estar diciendo, guarda que se hace por sustitución. No, ustedes van a tener la integral y se van a tener que arreglar ustedes. Como la integral definida. Cuando ustedes tienen que resolver una integral definida, y en el primer paso de la integral definida resuelven la integral indefinida, tienen que saber si la van a hacer, si se hace directa, si se hace por sustitución o si se hace por partes. O sea que acá esta estaba dentro de la ejercitación de integrales por sustitución. Se cae de maduro que se hace por sustitución. Tienen x a la quinta, que está multiplicando, y tienen 1 menos x a la sexta, que está en el exponente. ¿Sí? Cuando aparecen dos polinomios, siempre elijo sustituir al polinomio de mayor grado, que en este caso, ¿quién sería? X a la sexta. 1 menos x a la sexta. Todo. Ok. ¿Está? Entonces, U es 1 menos x a la sexta. Derivo U, la derivada de U, diferencial U. Derivo 1, la derivada de 1 es 0. Derivo menos x a la sexta, baja el 6 multiplicando y le resto 1 al exponente. Diferencial x. Pasa dividiendo menos 6x quinta, que está multiplicando a x, lo paso dividiendo del otro lado del igual. Entonces me queda diferencial u dividido menos 6x a la quinta. Ay, qué 5 horrible. Es igual a diferencial x. Entonces, ahora armo la nueva integral y me queda la integral de x a la quinta
por e elevado a la u, en el lugar de todo esto pongo u, por el diferencial u, el equivalente, ¿no? Que va a ser diferencial u, dividido menos 6x a la quinta. Ahí simplificaría x quinta con x quinta, ¿no? Ahora simplifico. Puedo simplificar porque tanto la x quinta que está aquí en el denominador está multiplicando y la que está acá también está. Si estuviese sumando no podría. Entonces, simplifico esta x quinta con esta x quinta y antes de integrar, ¿qué hago con el menos 6? Lo saco como menos un sexto. Entonces me queda menos un sexto por la integral de e a la u diferencial u. O sea que lo que voy a obtener es f grande de u. Profe, una duda. ¿Sí? Si tuviéramos, por ejemplo, x quinta más e elevado a la u, ahí no se pondría a simplificar, ¿no? Las x No, quintas. no, de ninguna manera. Recuerden eso que es muy importante lo que están diciendo. La otra vez hicimos una integral donde quedaba una suma, o sea, un polinomio en el numerador y otro en el denominador. Y quisieron simplificar un término del polinomio que estaba multiplicando con otro término. No, no puedo simplificar los términos de los polinomios. Lo que sí puedo simplificar es todo el polinomio que aparece en el numerador con todo el polinomio que aparece en el denominador. O cuando sucede como en este caso, que es una expresión que está multiplicando esta x a la quinta, que está multiplicando en el numerador con la otra x que también está multiplicando en el denominador. ¿Sí? Pero si es suma o resta, no se puede. Bueno, entonces nos queda la integral es menos un sexto por la integral de a la u e a la u. Pero esa u, que tenemos variable u, la tenemos que cambiar por variable x. O sea, tenemos que volver a variable x, porque nosotros lo que necesitamos es f grande de x. Y para obtener f grande de x, ¿qué vamos a hacer? Menos un sexto de e, y en el lugar de u pongo toda la función a la que llame u. O sea, 1 menos x a la sexta. Más una constante que no me tengo que olvidar. En el único caso que no se usa la constante es cuando estamos hablando de integral definida como la que estuvimos haciendo hace un ratito. Ahora sí. Joya, sí, sí, ahora sí. ¿Cómo controlo si está bien esta integral? Derivando. Si derivando esta f grande llego a x quinta por e a la 1 menos x sexta, está perfecto. ¿Alguna otra? ¿Qué hora es? Con Una 22. de por partes, profe, puede ser. Usted dirá cuál. La 4. No tengo la página, pero es el ejercicio 4. Vamos a integrales por partes. Integrales definidas. Ahí se me va el dedo. Acá está, integrales por partes. Primero que nada, lo que voy a hacer es copiar
esta formulita que ustedes deben aprendérsela de memoria, porque es la que les dice cómo resolver una integral por partes. Me dijiste, perdón, ¿qué ejercicio? La 4. El ejercicio 4. Se me va para cualquier lado. Voy a ponerlo. Bueno, las integrales por partes es un método de resolución, obviamente cuando aparece una multiplicación de funciones. Siempre es para multiplicación. Acá en el medio hay una multiplicación. ¿Sí? Cuando es la multiplicación entre dos funciones. A una la llamo U y a la otra la voy a llamar diferencial B. No me cambio a ver, ahí está. A la otra la voy a llamar diferencial B. ¿Sí? Nosotros acá tenemos X por E a la X sobre 2. Tengo que decidir a quién llamo U y a quién llamo diferencial B. ¿Cómo lo decido? Con la regla memotécnica Hilbert. La regla memotécnica me sirve para ordenar esas funciones y determinar a quién llamo U y a quién llamo diferencial B. Bien, recuerden que la I es de inversa, la L de logarítmica, la P de Hilbert o Ilate, ya dudé yo ahora. Ilate, profe. Ah, bueno, igual es otra regla memotécnica. Vamos con Ilate. Hilbert también aparece, si alguno anda mirando tutoriales en YouTube, usa mucho Hilbert también, Ilate. Yo voy a usar la misma que usan mis chicas, mis chiquitas compañeras. Digo mis chiquitas porque podrían ser mis hijas, Ilate. Era vieja la profesora. Bueno, perdón. Esto de tener años. Entonces, I de inversa, L de logarítmicas, A de algebraicas, T de trigonométricas, E de exponenciales. ¿Sí? Acá tenemos X. X y todas las funciones, todos los polinomios son expresiones algebraicas. Entonces, esta X estaría acá en la A de algebraica. Esta sería X. E a la X sobre 2. ¿Qué clase de funciones? Matemática 1, exponencial, porque la variable está en el exponente. Entonces, es exponencial. E elevado a la X sobre 2. ¿Sí? Entonces, U es la primera y diferencial B la segunda. Ojo con eso, porque no siempre sucede que la que tengo en primer lugar en la integral la voy a llamar U y la que tengo en segundo lugar la voy a llamar diferencial B, porque a veces es al revés el orden. Por eso Ilate o Hilbert, si alguno usa Hilbert, ordena las funciones. Entonces, no se queden con que siempre llamo U a la primera y diferencial B a la segunda. No, en muchas oportunidades es al revés. Entonces voy a llamar U a X, a esta la llamo U, y llamo diferencial B a E a la X sobre 2. A esta la voy a llamar, vamos a poner acá, diferencial B es E a la X sobre 2. ¿Sí? Bien, pero para resolver esa integral,
para resolver esta integral, ¿qué dice acá? Que va a ser u, o sea, la función a la que llamé u, que es x, vamos a cambiar de color negro, x, por la función b, pero resulta que b no tengo, tengo diferencial b, a b la tengo que encontrar. ¿Cómo encuentro b si tengo diferencial b? Integrando. ¿Qué tengo que integrar? Integro diferencial b. Cuando integro diferencial b, obtengo b. Así como la derivada de b es diferencial b, la integral de diferencial b es b. Pero si integro del lado izquierdo, del lado derecho también tengo que integrar. O sea que voy a tener que resolver, para encontrar b, voy a tener que resolver la integral de e a la x sobre 2. b es igual a la integral de e a la x sobre 2. Y esa función a la que llamé diferencial b, siempre la acompaño del diferencial x. Diferencial x. O sea que para encontrar la función b, me veo obligada a resolver esta integral e a la x sobre 2. ¿Cómo resuelvo esta integral e a la x sobre 2? ¿Sale directa? Por sustitución, ¿no, profe? Por sustitución. O sea que esa x sobre 2 la tendremos que cambiar de variable para poder resolverla. No usemos ni u ni b para no hacernos lío, usemos otra letra. T, por ejemplo, o qué sé yo, la que se les ocurra, o Y, o la que quieran, pero U y B no, porque ya la estamos usando por partes. Entonces, suponiendo que usemos T, llamamos T a X sobre 2. ¿No? Entonces, diferencial t, derivo t, y derivo x sobre 2. ¿Cómo derivo x sobre 2? La derivada de x, derivada. Cuando derivo x es 1. 1, pero tengo el 2 dividiendo, que es una constante, entonces me queda 1 sobre 2, un medio. Diferencial x. Para despejar diferencial x, un medio, ¿cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Dividiendo o multiplicando invertido, ¿no? O sea que me quedaría por 2, que el 2 lo puedo poner multiplicando adelante o atrás, que es lo mismo. 2 por diferencial t es igual a diferencial x. ¿Sí? Así que vuelvo otra vez acá y voy a resolver la integral de e a la t. Y en el lugar de diferencial x voy a poner por 2 diferencial t. Este 2, que es una constante, pasa multiplicando adelante. Y la integral de e a la t diferencial t, ¿cuánto es? E a la t. Pero tenemos que volver a variable x, porque estábamos buscando la integral de e a la x sobre 2. Entonces, en el lugar de t, ¿qué ponemos? X sobre 2. Así que esto va a ser igual a 2 por e a la x sobre 2. Ahí, parece tachado. Ahí está.
Y la integral de e a la x sobre 2, ¿quién era? B. Entonces, todo esto es B. ¿Qué me estaría faltando? Tenía, vamos a arrastrar un poco esto para acá, vamos a arrastrar un poco esto para acá, vamos a arrastrar este para acá, este era un palo, este era otro palo. Entonces tenía la función a la que llamé u, que es x, por la función a la que llamé b o que encontré que es b. ¿Y qué encontré? Que b es 2 por e a la x sobre 2. 2 por e a la x sobre 2. Entonces, u es x por b, que es 2 por e a la x sobre 2, menos la integral de b, que es 2 por e a la x sobre 2, diferencial u. ¿Y tengo cuánto es diferencial u? No. ¿Y de dónde saco diferencial u? Integrando U. Derivando u. Acá tengo u. La derivada de u es diferencial u. Pero si derivo del lado izquierdo, derivo del lado derecho. Y la derivada de x es diferencial x. O sea que acá me quedaría por diferencial x. Estoy escribiendo horrible. Entonces me quedó que esto es igual a x por 2 e a la x sobre 2 menos la integral de 2 por e a la x sobre 2. Este 2, ¿qué hago con este 2? Lo paso para aquí adelante, me queda 2 por, y solo tengo que integrar e a la x sobre 2. Y la integral de e a la x sobre 2 ya la tengo resuelta acá. Es la que ya hice, ¿no? La integral de e a la x sobre 2, que me da 2 por e a la x sobre 2. Más una constante. Esta era una e que me quedó media rara ahí. Esta es f grande de x. ¿Todo para que dé 0? No. ¿Quién dijo que da 0? No, porque dice x por 2, x sobre 2, menos lo mismo. ¿O no? A no. ver, ¿qué opinan de lo que dice el compañero? Está viendo, a ver, si yo entendí lo que dijo el compañero, está viendo que hay cosas que se repiten en los términos, porque en realidad esta función tiene dos términos. Tiene este término que llega hasta el menos y el segundo término que llega hasta el más. Y en el último término queda la c de la constante de integración. ¿Qué ven que se repite? 2 por e sobre x dividido. Entonces podemos sacarlo como factor común si se repite, ¿no? El 2 por e a la x sobre 2 es lo que se repite en ambos términos. Cuando sacamos factor común, ¿cómo hacemos? El factor común por paréntesis. Todo el primer término dividido 2 por e a la x sobre 2
¿Qué me queda? Si divido todo este primer término, dividido 2 por e a la x sobre 2. Y me queda 1 y... El 2 se simplifica con el 2, la e a la x sobre 2 con la e a la x sobre 2, pero acá adelante tengo una x. Esa x no tiene con quién simplificarse, ¿no? Y en el segundo término, menos... ¿Qué me queda en el segundo término? Este 2 se simplifica con este 2, la e a la x sobre 2 con la e a la x sobre 2, y me quedó este primer 2. 1, ¿no? No, 2. Y... Vos tenés 2 por 2e a la x sobre 2. Más la constante. Ah, está bien, está bien. En el módulo de las soluciones, seguramente que el 99% de los resultados de las integrales van a ser sacando factor común si es que se puede en la integral, ¿sí? Pero, a ver, ustedes me dicen, profesora, pero si yo se lo escribo así como está acá, ¿está mal? No, no está mal. El tema es que cuando nosotros queremos hacer una verificación, nos conviene ya que esté hecho el factor común. Pero yo se los acepto tranquilamente como está aquí sin sacar factor común. Tienen que acostumbrarse a determinadas operaciones algebraicas que ya estamos en matemática 2, que ya las tienen que haber trabajado y superado en matemática 1 y que luego van a necesitar esas cuestiones en matemática 3. Entonces acostúmbrense. Factor común. ¿Cómo sacabas factor común? Lo que se repite en todos los términos, o sea que en este caso es 2 por e a la x sobre 2, por cada uno de los términos dividido el factor común. Eso es lo que va dentro del paréntesis. El que no lo recuerda tendrá que revisar en su cabeza o en su material cómo se extrae factor común, o sea, cómo se factoriza una expresión aplicando factor común. ¿Está? Estoy mirándola ahora. Yo diría, una consulta más, podemos hacer un break y luego sí la segunda parte vemos todo área bajo la curva. Si es que tienen una consulta. Si Profe, no, una consulta sobre el diferencial U. ¿Cómo lo saco? la derivada de U, a ver, vamos a escribirlo porque a las palabras se las lleva el viento. Si vos derivás U, ¿respecto de quién la derivás? Respecto de ella misma, o sea, respecto de U. Entonces vos ponés que la derivada de U es 1, diferencial U. El diferencial que me aclara que ese 1 que obtuve es respecto de la variable U. ¿Sí? Entonces, ¿tiene sentido poner 1 por diferencial U? No, entonces yo digo que la derivada de U es igual a diferencial U. Y la derivada de X, si vos tenés X, la derivada de X es 1 diferencial X, o sea que diferencial X. Cuando vos tenés muchas variables, como en este caso que tenés B, U, X, vos tenés que aclarar ese resultado respecto de qué variable estás derivando. ¿Entiende? Igual Sí, que sí. la función que cumple el diferencial de la integral. Es la misma. Cuando vos integrás y tenés el diferencial X, vos vas a integrar respecto de X. Pero si cambiás de variable y tu integral es de variable U, también tenés que cambiar de diferencial y que tu diferencial sea también de variable U. ¿Entiende? Entonces, cuando derivo U, la derivada de U es diferencial U. Si tuviese que derivar 3U, la derivada de 3U va a ser 3 diferencial U. Te estoy aclarando que ese 3 lo obtuve derivando respecto de U. ¿Sí? Bueno,
con esas cosas se tienen que empezar a amigar, porque si no se hace mucho lío. Pero ya estamos a una altura donde hasta hemos visto integral por partes. Pero antes de ver integral por partes, vimos integral por sustitución. Y ya en integral por sustitución lo trabajamos. Así que otra vez volvemos a lo mismo. Esto viene organizado en forma gradual. Los contenidos tienen una organización gradual. Este contenido, un contenido nuevo, necesita el contenido anterior. Entonces, si estamos con problemas de integrales directas, se nos dificultan las integrales por sustitución. Si estamos con problemas en integrales por sustitución, las integrales por partes se nos dificultan. Y si tenemos problemas con integrales, las integrales definidas se nos van a complicar. Y ahora vamos a ver área sobre la curva, que es una aplicación de integral definida. O sea que la mamushka, ¿vieron que ustedes abren una mamushka y sale una y adentro de esa sale otra y adentro de esa sale otra? Bueno, más o menos, parecido. Bueno, son y 44. Si no tienen ninguna consulta, igual la clase que viene, el miércoles que viene, de todo. Consulta de integral directa, consulta de integral por sustitución, consulta de integral por partes, consulta de integral definida. Que esto no quiere decir que puedan dejar todo para la clase que viene, no. Lo ideal es que uno lo vaya sorteando paso a paso, porque después todo junto, los resultados no son muy buenos que digamos. Así que, dicho eso, vuelvo a aclarar que la clase que viene pueden consultar de estos temas. Entonces son y 44. ¿Les parece 15:05? 20 minutos les doy. Volvemos y voy a dar todo lo de área bajo la curva. Todo. ¿Sí? Y ahí no va a haber mucha explicación. O sea, voy a dar área bajo la curva, voy a explicar. Ejercicios, bueno, tenemos la clase que viene para ejercitar. Bueno, no se desconecten, así les tomo el presente, porfis.